Iniciamos la segunda semana de la experiencia de aprendizaje 4. Argumentamos sobre los logros y desafíos de nuestras comunidades frente a la salud pública y comunitaria en el marco del Bicentenario. ¿Cómo vamos? ¿Recuerdan cuál es el reto de esta experiencia de aprendizaje? Profesor, tenemos el rol de historiadores, por eso investigamos sobre el servicio de salud pública y comunitaria en los siglos XX y XXI, ahora que estamos en el Bicentenario. ¡Claro! Estamos revisando fuentes de información e investigando para conocer los avances, dificultades y logros que hemos tenido en los servicios de salud en nuestro país y en nuestras comunidades. Y con el profesor de comunicación, estamos revisando las características de los ensayos para escribir los nuestros. Muy bien, Patricia, Jesús y todos los compañeros de la promoción que nos escuchan a nivel nacional. Estoy seguro que en nuestro rol de historiadores estamos revisando fuentes, reconociendo los cambios, permanencias y los momentos más importantes de los servicios de salud en el país, reflexionando y anotando los aspectos importantes en cada uno de los programas. Hoy seguiremos dialogando y reflexionando. El título de nuestro programa es Analizamos los cambios y permanencias en los servicios de salud pública en el Perú, siglo XX-XXI. Repetiré el título porque es importante registrarlo en tu portafolio o cuaderno. Analizamos los cambios y permanencias en los servicios de salud pública en el Perú, siglo XX-XXI. El propósito del programa es que utilices diversas fuentes de información para analizar los cambios y permanencias en el servicio de salud pública en los siglos XX-XXI. Repetiré también el propósito, no te preocupes. El propósito del programa es que utilices diversas fuentes de información para analizar los cambios y permanencias en el servicio de salud pública en los siglos XX-XXI. ¡Empecemos! En este programa y en todos los que estamos desarrollando, compartimos con ustedes fuentes de información valiosa, reflexiones y comentarios que les permitirá establecer una idea clara sobre cómo responder a la situación problemática que nos toca investigar. Por eso es importante que tomes nota de la información más relevante que te ayude a comprender y posteriormente elaborar el producto de este programa. La historia del desarrollo de los servicios de salud pública en nuestro país en los siglos XX y XXI es importante de ser analizada, sobre todo ahora que estamos tan cerca del Bicentenario y que nuestro sistema de salud están a punto de colapsar por esta pandemia que nos azota a nivel mundial. Para dar inicio a nuestra actividad de hoy, vamos a dar lectura a nuestra primera fuente de información. Es una investigación sobre la historia de la Escuela de Salud Pública en el Perú. Patricia, hoy serás la primera en ayudarnos con la lectura de las fuentes de información que vamos a revisar. Sí, profesor. Al inicio del siglo XX, el esfuerzo de la sociedad occidental por desarrollar instrumentos capaces de cuidar la salud de sus miembros seguía dos estrategias complementarias: la medicina y la salud pública. La estrategia de la medicina era entendida como una práctica médica dirigida a la atención asistencial de los individuos enfermos. La segunda estrategia, denominada salud pública, es entendida como una práctica estatal sustentada en un saber multidisciplinario, orientada a la promoción y protección de la salud de las poblaciones. En este caso, el objeto de estudio no es la enfermedad en el individuo, sino la salud en las poblaciones.
¿Cómo era vista la salud pública a inicios del siglo XX? ¿De qué manera habrá influido en la atención de la salud pública? La fuente nos dice que a inicios del siglo XX existían dos estrategias de atención en salud. La estrategia de la medicina para atender a las personas enfermas y la estrategia denominada salud pública, orientada a la promoción y protección de la salud de las poblaciones. Profesor, desde inicios del siglo XX ya se tenía la idea de atender en salud a toda la población. Es algo que permanece hasta hoy a pesar de todas las dificultades que tenemos en salud. Interesante. Con la atención que le están dando a las fuentes, están iniciando su rol de historiadores, y eso es un buen indicativo. Muy bien. Continuemos revisando fuentes de información y reflexionando. Para profundizar respecto a la salud pública, leeremos la segunda fuente de información, Salud Pública en el Perú del siglo XX, paradigmas, discursos y políticas. Profesor, me toca leer. Hoy estamos haciendo turnos. Bien, Jesús. Adelante. Es claro que el cuidado de la salud pública era entendido como una garantía para el crecimiento poblacional. Asumiendo esta idea de la salud como parte de su tarea, el cuidado de la higiene pública. Aunque se precisa que no solamente era necesaria la educación, sino también el cuidado higiénico del cuerpo femenino, para asegurar el éxito de los embarazos y de la ansiada alza demográfica. En ese momento, la preocupación por la higiene pública respondía a las consecuencias que estaba produciendo la invasión de la peste en el país. En ese sentido, se inscribe la creación de la Dirección General de Salubridad en 1904. ¿Qué cambios y permanencias podemos identificar en estas dos fuentes respecto a la salud pública? La fuente nos dice que la principal preocupación era el cuidado de la higiene en la población, por la peste bubónica, que es una enfermedad que dan las ratas. ¿No, profesor? Pero también la idea del cuidado higiénico del cuerpo femenino para asegurar el éxito de los embarazos. Significa que querían que la población crezca. Profesor, aquí puedo ver un cambio. Primero nace la idea de la salud pública, pero luego cambia y se concentra en el crecimiento de la población. Por eso es que cuidan y se preocupan por las mujeres embarazadas. Una preocupación de la salud pública era el cuidado de la higiene a raíz de la peste bubónica. Es decir, aparece con mayor fuerza la idea de higiene. ¿Esa idea ha cambiado o permanece? Permanece, profesor, porque hasta ahora es importante la higiene de las personas y del lugar donde viven. Otro aspecto es el que nos menciona Jesús, donde se dice que hubo preocupación en la salud pública, incluyendo la idea del cuidado higiénico en las mujeres embarazadas para que la población crezca. ¿Por qué habría esa preocupación? Para ver esos cambios y permanencias en los servicios de salud, veamos otra fuente de información. Es el turno de Patricia, quien nos leerá la tercera fuente de información de este programa. La salud pública moderna en el Perú, 1903 al 2003. En 1935 se creó el Ministerio de Salud Pública y Previsión Social, que comprendía la Dirección de Salubridad, creada en 1903. En 1936 se crea el Seguro Social Obrero. Entonces, el Perú tenía 8 millones de habitantes. Era un país básicamente rural. En 1948
se estableció el Seguro Social del Empleado, con la apertura del Hospital del Empleado, siendo prioritaria la recuperación del paciente con poco énfasis en la prevención. A partir de 1960, con el incremento de la industrialización, la población emigró a las ciudades en busca de nuevas oportunidades de trabajo. Para la década del 70 y 80, aparece la preocupación por el rápido crecimiento poblacional y se inicia el impulso de los programas de planificación familiar, desarrollando paralelamente una variada infraestructura de educación y servicios, facilitando el acceso de la población al conocimiento y uso de los métodos anticonceptivos. En los años 90 aparecen las enfermedades expandidas como la epidemia del cólera de 1991. En este contexto, las políticas de salud fueron formuladas con base en la reforma del sistema de salud, a través de la regionalización y descentralización como estrategias para lograr cambios, reorientando el modelo de atención para lograr una mayor cobertura de la población. ¿Qué aspecto importante encontramos en esta fuente respecto a la salud pública? ¿Qué cambios y permanencias podemos identificar en estas fuentes revisadas respecto a la salud pública? Profesor, he estado tomando nota y aquí encuentro un aspecto importante. La fuente dice que a inicios del siglo XX se buscaba aumentar la población. Por eso se preocupaban en el cuidado de la higiene de las mujeres embarazadas. Otro aspecto es que se buscaba la descentralización. Eso significa que antes todo estaba asentado, seguramente en Lima, como siempre. Eso del rol de historiadores les va muy bien. Toman nota, están atentos. Seguramente nuestros compañeros de la promoción a nivel nacional también están haciendo lo mismo. Pero nos falta revisar otro aspecto importante en la salud pública, que son los cambios y permanencias, y responder a la pregunta: ¿cómo esos cambios y permanencias influyen en los servicios de salud pública de la actualidad? Seguro han identificado aspectos importantes. Muy bien. ¿Recuerdan cuál era nuestro propósito el día de hoy? Profesora, yo lo he anotado. El propósito de nuestro programa es: utiliza diversas fuentes de información para analizar los cambios y permanencias en el servicio de salud pública en los siglos XX-XXI. Gracias, Patricia. En la lectura de las diferentes fuentes, seguro han tomado apuntes de los principales cambios y permanencias que se han dado en el sistema de salud y cómo hemos enfrentado los diversos momentos del cuidado de la salud a lo largo del siglo XX y los primeros años del siglo XXI que estamos viviendo. Realicemos un breve recuento de lo trabajado. Jesús y Patricia han estado tomando nota de los aspectos más importantes, al igual que ustedes en sus casas. Es posible que sus apuntes coincidan con los tuyos. Profesor, la primera fuente de información nos dice que a inicios del siglo XX había dos estrategias para el cuidado de la salud. La estrategia de la medicina para atender a las personas enfermas y la estrategia denominada salud pública, orientada a la promoción y protección de la salud de las poblaciones. En la segunda fuente nos habla que con el transcurrir de los años, la preocupación principal estaba en el cuidado de la higiene de la población.
Había mucha preocupación por la invasión de la peste bubónica, entre otros factores, y el cuidado higiénico del cuerpo femenino para asegurar el éxito de los embarazos para que la población crezca. En la tercera fuente nos dice que en años más tarde, es decir, a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, la preocupación iba por la planificación familiar. Se buscaba educar a la población en el uso de anticonceptivos, es decir, esta vez se buscaba controlar el crecimiento de la población. Otro aspecto importante de esta fuente es que se buscaba la reforma del sistema de salud, y para que todos accedan a la salud, se proponía la regionalización y descentralización. Los felicito por su buen desempeño como historiadores escolares. Han realizado un resumen interesante sobre la información que nos han proporcionado las fuentes, pero no se olviden que es importante que a partir de esa información podamos explicar los cambios y permanencias en los servicios de salud y reflexionemos sobre el sistema de salud en la actualidad en nuestras comunidades. Debemos preguntarnos entonces, ¿qué cambios y permanencias se han dado en los sistemas de la salud en el Perú contemporáneo? Profesor, a inicios del siglo XX se tenía una visión que separaba la medicina y la salud pública. Un cambio es que años después esa forma de pensar cambia y nos quedamos con la salud pública. El problema está en que en la actualidad no todos tenemos acceso a la salud pública de calidad. Bien, Jesús. Sí, ese es un cambio importante en la salud pública de nuestro país. ¿Cuáles serán las causas por las que no todos tenemos acceso a la salud pública? Profesor, otro cambio es que a inicios del siglo XX la preocupación era por el cuidado de la higiene de las personas, sobre todo de las mujeres embarazadas, porque se buscaba que la población crezca. Aquí surge un cambio en los años 80 y 90, que es cuando se busca controlar el crecimiento de la población. Bien, Patricia. ¿Por qué en estos años se buscaba el control de la población? ¿Qué ocurría en nuestro país? Un cambio también es que ya a inicios del siglo XXI se busca la descentralización de la salud pública, es decir, que la atención se dé en todas las regiones por igual. Seguro nuestros compañeros a nivel nacional también han identificado cambios y permanencias respecto a la salud pública. ¿Qué aspectos permanecen respecto a la salud a lo largo de los siglos XX y XXI? Yo creo que lo que permanece en el tiempo es la preocupación de cómo brindar salud a todas las personas y cómo mejorar la atención. Sí, es algo que permanece en el tiempo, esa búsqueda constante de preservar la vida y que todos tengan acceso a la salud en cualquier punto de nuestro país. Pero es necesario preguntarnos, ¿cómo se expresan o hacen visibles esos cambios y permanencias en los servicios de salud pública de tu comunidad? Y frente a todo lo tratado, seguro ya te estás preguntando, ¿cómo ha cambiado la atención a la salud en tu comunidad y región? ¿Qué aspectos aún permanecen y cómo esos cambios y permanencias influyen en los sistemas de salud actual? Con todo lo abordado en este programa, redacta un artículo histórico que explique los cambios y permanencias en los servicios de salud pública en el Perú, siglo XX, siglo XXI, haciendo referencia a fuentes de información. Repetiré la actividad para que puedas anotar. Redacta un artículo histórico que explique los cambios y permanencias
en los servicios de salud pública en el Perú, siglos XX, XXI, haciendo referencia a fuentes de información. Puedes acudir a otras fuentes de información para que tengas mayores argumentos en tu texto. Revisa tus apuntes. Pueden ser fuentes directas que obtienes del diálogo con la familia o comunidad, o información de los textos que tengas en casa o en las bibliotecas que existen en tu comunidad. Eso mejorará tus aprendizajes. Si tienes internet, puedes navegar y consultar. Pon en práctica tu rol de historiador y recuerda que puedes recibir la orientación de tu profesor o profesora para concluir con éxito la actividad. Para hacer una autoevaluación de la calidad de tu artículo, ten en cuenta los siguientes criterios. Utiliza constantemente una diversidad de fuentes de información para analizar un hecho o procesos históricos. Explica los cambios y permanencias en los servicios de salud pública en el Perú, siglo XX, XXI. Estamos llegando al final de nuestro programa. Es momento de reflexionar. ¿Por qué es importante para ti conocer los cambios y permanencias en la salud pública de nuestro país? ¿Qué estrategias personales has puesto en práctica en este programa para lograr el propósito?